Muy bien. A ver, comentarles que yo estoy conectada con otro dispositivo, así que puedo ver en tiempo real ujú, las dudas, consultas que puedan haber. Entonces, Fátima, me indicas que puedo hacer un resumen. Muy bien, entonces vamos a comenzar haciendo un resumen de la semana número 4. Ya, de repente allí surgirán algunas dudas. Mientras esperamos que otros compañeros se vayan uniendo. Muy bien, entonces comenzamos. Voy a compartir. Hasta ahí se me logra escuchar, se logra visualizar el PPT, supongo. Me vas confirmando por el chat. Muy bien. Listo. En esta semana, semana número 4, se desarrolló el tema de tejidos. Muy bien. El tema de tejidos o la definición de tejidos se mencionó muy brevemente en la primera clase, cuando se habló de los niveles de organización de la materia viva. Entonces, recordando un poquito lo que es un tejido, sabemos que no solo es un conjunto de células, sino que todas estas células están organizadas para cumplir una función determinada. Muy bien. Así tenemos, vamos a desarrollar, mejor dicho, dos tejidos presentes en los seres vivos, que son los tejidos vegetales. Acá están los diferentes tejidos vegetales. Y luego continuaremos con los tejidos animales, ¿no? Son 4 los tejidos principales presentes en los animales. Muy bien. De los que vamos a hablar, ¿no? Luego. Primero, vamos a hablar un poquito de los tejidos vegetales, aquellos tejidos presentes en las plantas, ¿no? Como es, por ejemplo, comenzaremos con los tejidos meristemáticos, que son tejidos que van a estar o persisten, ¿no? Durante toda la vida de la planta y está relacionado con el crecimiento. Muy bien. Ahora, si hablamos de crecimiento en una planta, sabemos que las plantas pueden crecer de manera longitudinal, como también pueden crecer en grosor, en ancho, ¿no? Es por eso que al hablar de tejido meristemático, a su vez decimos que hay dos clases de meristemos. Uno llamado apical, como lo estamos viendo acá en esta imagen. Muy bien, a ver, voy a activar un ratito mi puntero, para dibujar. A ver. Mm, Ahí está. ¿Ya? Entonces, decía que con respecto a los meristemos, existen dos tipos. El meristemo primario o apical es aquel que se encuentra en los extremos o en la zona de las yemas de raíces y tallos. Y gracias a ello es que se permite el crecimiento longitudinal. Muy bien, eso se llama meristemo primario o apical. Y existe otro tipo de meristemo llamado secundario o lateral, que permite el crecimiento en grosor de la planta. Muy bien. Este meristemo secundario o lateral también recibe el nombre de cambium. Ya, es el cambium, que permite el crecimiento en grosor, pero ojo, de plantas leñosas a nivel de tallos y raíces. Muy bien, entonces recordar que este meristemo que es secundario también suele llamarse cambio. ¿Ya? Es algo que pueden preguntar en el examen. Ese es el cambio. A su vez, este meristemo secundario o cambium son de dos tipos. Tenemos el cambium vascular y el cambium suberoso. Ese es el cambium vascular. Y por otro lado tenemos el suberoso. Son de dos tipos. Muy bien. El cambium vascular, como su nombre lo indica, estaría justamente relacionado, ¿no?
con la producción de tejidos conductores. Esto es xilema y floema. Entonces, este cambio se encontraría localizado entre ambos, xilema y floema. El cambium suberoso, por otro lado, es un tipo de cambium que estaría relacionado con el origen de la peridermis, ¿no? Entonces, y que se inicia en la zona de la corteza externa, claro, a nivel de las plantas leñosas. Muy bien. Entonces, son dos tipos de cambium, uno es el vascular y el otro es el suberoso. Recuerda, para hablar del meristemo, hay que relacionarlo con el crecimiento. Muy bien. Otro tejido vegetal, muy bien, para quienes van ingresando, este espacio es de consultas académicas. Si hay dudas, consultas respecto a lo desarrollado hasta el día de hoy, hasta esta semana, por favor agradeceré, me lo indican a través del chat. Mientras van llegando las dudas, consultas, estoy dando un breve resumen de lo aprendido esta semana 4. Muy bien. Entonces les decía inicialmente los tipos de tejidos que vamos a ver a continuación son los tejidos vegetales y los tejidos animales. Dentro de los tejidos vegetales hemos hablado del tejido meristemático. También tenemos otro tejido vegetal que es el tejido protector, que como su nombre lo indica, justamente tiene que ver con la protección ya que recubre a los diferentes órganos de la planta. Pueden ser a su vez de dos tipos, epidermis y peridermis. Muy bien. Recuerda que la epidermis, ¿no? Es un tejido que estaría protegiendo, ya que estaría conformado por una capa de células aplanadas. Y claro, y como su misión o función es la protección y no la fotosíntesis, estas células vegetales carecen de cloroplastos. Y como tiene que ver con la protección, su pared exterior, ¿no? De las células que la conforman sería mucho más gruesa debido a la presencia de cutina. Pero también estamos viendo que a nivel de la epidermis vamos a encontrar estructuras, ¿no? Estos poros que estarían conformados, ¿no? Por células llamadas oclusivas que se van a estar abriendo y cerrando, formando pues un agujerito llamado el ostiolo, ¿no? Y gracias a esta estructura llamado estoma, ¿no? Los estomas permiten la transpiración como también el intercambio de gases. Muy bien. Estas estructuras, repito, lo encontramos en la epidermis, los estomas. Pero si hay un crecimiento en grosor, ¿no? Quiere decir a nivel, por ejemplo, de plantas leñosas como los árboles, y hay un crecimiento en grosor. Aquí a este nivel ya no hay epidermis y por lo tanto la peridermis reemplazará a la epidermis. Muy bien. De esta manera, la presencia ya de la peridermis en plantas leñosas sería ahora el tejido de protección. Muy bien, cuando hay, como te repito, crecimiento en grosor a nivel de tallos y a nivel de raíces de plantas leñosas. Muy bien. Otro tejido vegetal son los tejidos fundamentales o parénquimas. Muy bien. Es así que tenemos varios tipos de parénquima, porque recuerda que el parénquima es un tejido de relleno. Y dependiendo de cuál sea su función, existen diferentes tipos de parénquima. Por ejemplo, si la finalidad de esa estructura es realizar fotosíntesis, abundará el parénquima clorofiliano. O si de repente la finalidad de esa estructura vegetal es la de almacenar sustancias, abundará parénquima de reserva.
O si de repente esa estructura u órgano de la planta necesita almacenar gran cantidad de agua, abundará el parénquima acuífero. O si de repente necesita almacenar mayor cantidad de aire, abundará parénquima airífero. Eso ya depende del requerimiento de la estructura vegetal, ¿no? Entonces, son varios tipos de parénquima. Clorofiliano, que tiene que ver con la fotosíntesis, de reserva, que tiene que ver con el almacenaje de nutrientes y productos de reserva, ¿no? Acuífero, que almacena agua, abundante agua, y claro, estaría relacionado con plantas que viven en ambientes desérticos. Y el parénquima airífero, profesora, ¿por qué la planta almacenaría aire? Porque lo que sucede, disculpen, hay plantas que viven en ambientes acuáticos. Y estas plantas han tenido que desarrollar ciertas estructuras tipo flotadores para que puedan, pues, flotar, tener menos peso y flotar sobre el ambiente acuático para poder captar la radiación solar. Obviamente, el hecho de que tenga menor peso es gracias a la presencia de un parénquima que contiene aire, lo que hace que pese menos y flote, ¿no? También tenemos en los vegetales tejidos de sostén. Los tejidos de sostén son tejidos que le permiten a la planta eh, mantenerse, formar un sistema mecánico de soporte, ¿no? O mejor dicho, como un esqueleto de la planta. Sus células van a estar engrosadas de manera total o parcial y vamos a tener dos tipos de tejido de sostén, como lo estamos viendo a continuación. Tenemos el colénquima y el esclerénquima. En cuanto al colénquima, ¿no? Estamos viendo que las células que conforman son células que contienen protoplasma, esto es, son células vivas, y van a presentar sus paredes engrosadas parcialmente con celulosa, ¿no? Se localiza debajo del epidermis de tallos y peciolos de la hoja. Luego tenemos el esclerénquima, formado por células también con paredes engrosadas, pero también están lignificadas, o sea, en lugar de tener celulosa hay lignina. Y estas células, te cuento, son células muertas, células vegetales muertas, que está presente en este tejido de sostén llamado esclerénquima. Muy bien. Entonces ahí estás notando la diferencia, que puede ser pregunta de examen en cuanto a qué tipo de célula conforma el colénquima y qué tipo de célula conforman el esclerénquima. Muy bien. Colénquima son células vivas, esclerénquima células muertas. Muy bien. Con respecto a los tejidos conductores, tenemos a dos tipos de tejidos conductores, ¿no? Son los encargados de conducir. Por un lado, agua y por otro lado, sustancias nutritivas. ¿Quién se encarga de trasladar el agua y las sales minerales? El xilema. ¿Y quién se encarga de trasladar o transportar las sustancias nutritivas? El floema. Muy bien. El xilema, comencemos con el xilema, es un tejido, como te decía, conductor, que lleva agua y sales minerales desde el suelo, desde las raíces hasta las hojas. Y para eso, los elementos encargados de la conducción son las llamadas tráqueas o vasos leñosos. Esos son los elementos. Las tráqueas, a su vez, están conformadas por células. Células que van a estar conectadas una a una de manera longitudinal, pero recuerda que estas células que conforman a la tráquea son células que carecen de protoplasma. Quiere decir, son células muertas. Muy bien, y que en cuyas paredes abunda la lignina. Por otro lado, en el floema
recuerda que es un tejido encargado de transportar las sustancias nutritivas obtenidas de la fotosíntesis y son repartidas a cada rincón de la planta. Para ello se ayuda de los elementos conductores que son denominados los tubos cribosos o vasos liberianos. Estos van a estar conformadas por células que van a presentar protoplasma. Esto es, son células vivas, pero que para aprovechar su espacio interno han tenido que perder su núcleo. O sea, son células vivas sin núcleo. Pero para compensar esta pérdida, estarían asociadas con células anexas nucleadas. Como estamos viendo aquí, estas células acompañantes o células anexas van a presentar núcleo. ¿Muy bien? Finalmente tenemos a los tejidos secretores. ¿Ya? A diferencia de los animales, recuerda que la planta no elimina ninguna clase de residuos, pero existen sistemas secretores, ¿no? Conformados a continuación. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Ahí tenemos a los pelos glandulares, por ejemplo, que van a secretar aceites esenciales. Profesora, ¿y qué es un aceite esencial, por ejemplo? Te hago la pregunta. ¿El aroma de una naranja es igual que el aroma de una manzana? No, ¿verdad? ¿O el aroma de determinada flor será igual que la otra? No. Cada uno tiene un aroma característico y esto se debe a la presencia de sus aceites esenciales que le dan el aroma característico no solamente a las flores, sino también a los árboles, a los frutos, a las hierbas. Muy bien. Y estos pelos glandulares se encargan de secretar, muy bien, se encarga de secretar estos aceites esenciales. Y las cavidades que contienen estos aceites se llaman cavidades secretoras. Muy bien. Estas cavidades, por ejemplo, en el cítrico, tenemos ahí las cavidades lisígenas que le encontramos en la naranja, por ejemplo, ¿no? Alguna vez de repente, cuando has estado consumiendo la naranja y has intentado aplastar de repente la cáscara, al presionar, no salió una gran cantidad de gotitas, microgotitas con el aroma característico de este cítrico. Sí, ¿no? Es porque lo que acabas de hacer es romper o lisar estas cavidades al momento de presionar o de aplastar la cáscara. Los nectarios, por otro lado, sabemos que van a almacenar el néctar, que es una solución azucarada muy azucarada que atrae la atención de insectos, aves y otros animales. Entre los azúcares que van a contener el néctar tenemos, por ejemplo, la glucosa, la fructuosa, la sucrosa y otros azúcares, ¿no? Como también vamos a encontrar maltosa y melobiosa. Muy bien. Y finalmente los tubos laticíferos, como estamos viendo allí en esa imagen. Sabemos que estas estructuras van a estar conformadas por células o grupos de células muy vacuolizadas y cuyo jugo celular es el látex. Como te das cuenta, es un líquido de aspecto lechoso o puede ser también amarillento o en algunos casos rojizo. Este látex estaría principalmente conformado por agua, gomas, también alcaloides, amiloplastos y ceras. Muy bien, esa es la composición del látex. Muy bien, chicos. Veo que poco a poco se van uniendo. Recuerda que este espacio se llama consultas académicas. Este espacio tiene el propósito de poder absolver alguna duda, consulta que tú tengas de lo aprendido hasta el día de hoy, hasta esta semana. Entonces, mientras tanto, dado que no hay dudas o consultas, ¿no? Estoy dando un breve resumen de lo aprendido esta semana.
de tener alguna duda o consulta, no tengas problema de colocar esa duda en el chat, que yo estoy atenta con mi otro dispositivo. Ya, yo puedo ver en tiempo real tus comentarios, dudas y lo vamos a ir desarrollando. Así que dudas y consultas lo colocan en el chat y yo voy a ir resolviendo. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos pues revisado así muy rápidamente lo que corresponde a los tejidos vegetales. ¿Alguna duda hasta aquí? Por favor, me lo indicas. A ver, ahí tenemos una duda de tu compañera. A ver, la miel de maple. A ver. Ajá. Sí, bueno, la miel de maple sí, se puede decir como la savia que se extrae del árbol emblemático de Canadá, que es el arce, ¿no? Esta savia, ¿no? Sí, podríamos decirlo que es como eh, una secreción de esta planta. Ajá. Sí, lo podríamos considerar así. Muy bien. A ver, tengo otra consulta. Clasificación de las plantas superiores. Ya. A ver, en cuanto a la clasificación de las plantas. Muy bien. Eso lo vamos a ver todavía en la semana 15, pero sí, no hay problema, te lo puedo ir adelantando. Las plantas se van a agrupar, ¿no? Y lo que vamos a ver en clase es que se van a agrupar en dos. Plantas que carecen de semillas y plantas que tienen semillas, ¿ya? Entre las plantas que carecen de semillas son, por ejemplo, las algas, musgos, helechos. Y los que van a presentar semilla y por ende son conocidos como plantas superiores, van a estar las angiospermas y las gimnospermas, ¿ya? Eso va a ser eh, va a ser mejor desarrollado en la semana 15 y esas plantas superiores, ¿no? Van a presentar semillas, pero los tejidos vasculares aparecen a partir de los helechos, que es un grupo de las plantas sin semillas, ¿ya? A partir de los helechos, que son las plantas que carecen de semillas, son las más sencillas que hay, van a aparecer ya el tejido vascular. ¿Ya? Entonces, no necesariamente vamos a decir tejido vascular solamente se restringe a una planta superior, no necesariamente. A partir del helecho ya aparece el xilema y fluema. Muy bien, ¿listo? ¿Alguna otra consulta? Recuerda, chicos, quienes van uniéndose a esta parte de consultas académicas, yo estaré atenta a las dudas y consultas que me vayan colocando en el chat. Mientras no hayan dudas y consultas, yo estoy dando un breve resumen de lo aprendido en esta semana número 4. Ya he abordado la primera parte que corresponde a los tejidos vegetales, hablando de los tejidos meristemáticos, protectores, parénquima, conductores de sostén, secretores, ¿no? Ahora voy a entrar a la parte de tejidos animales. De repente alguno de ustedes que ha estado presente tenga una duda hasta aquí de tejidos vegetales. Si todo está claro, pasamos entonces a tejidos animales. ¿No hay dudas respecto a los tejidos vegetales? ¿Todo está claro?
Muy bien, entonces vámonos a los tejidos animales, entonces. Muy bien. Cuando hablamos de los tejidos animales, son 4 los tejidos principales. El tejido epitelial, el tejido conectivo, o también llamado conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Muy bien. Comenzaremos con el tejido epitelial. El tejido epitelial es avascular. ¿Qué significa? Que no hay vasos sanguíneos. Muy bien. Y por lo tanto, decimos que es un tejido que se encarga justamente de la protección, se encarga también de lo que es la secreción, la absorción, también puede estar relacionado con la recepción sensitiva, ¿no? Hay varias funciones que puede tener este tejido epitelial. Muy bien. Además, sabemos que posee escasa matriz extracelular. Muy bien. Y podemos reconocer 2 tipos de epitelio. Por un lado, de revestimiento y el otro es el glandular. Muy bien. Ahí está. Son 2 tipos de epitelio, de revestimiento y glandular. En cuanto a revestimiento, es justamente el tejido que se encarga pues de revestir, proteger y vamos a reconocer varios tipos a su vez. El epitelio simple, esto es una capa de células tan solo, pero a su vez puede ser, mira, dependiendo de la forma puede ser eh, plano o puede ser cúbico o puede ser cilíndrico, ¿no? Eso dependiendo de la forma celular, pero se dice simple porque solamente hay una sola capa de células. Muy bien. En cambio, el estratificado se le llama así porque encontramos varias capas de célula, no solamente una, son varias las capas celulares. Y nuevamente estamos viendo diferentes formas. Muy bien. O puede ser eh, plano o puede ser cúbico. Muy bien. Aquí ya no aplica cilíndrico. O es plano o es cúbico. Luego tenemos el epitelio pseudoestratificado. En este pseudoestratificado, como su nombre lo indica, ¿no? Está formado tan solo por una capa. Hay una capa de células, pero da la impresión que fueran varias, ¿no? Por eso se le dicen pseudoestratificado. Entonces, es una sola capa que va a descansar esta capa de células sobre la misma membrana basal. Aunque otra característica que tiene todo epitelio es la presencia de una membrana basal. Acá hay una membrana basal, acá hay una membrana o lámina basal, acá está la membrana basal o lámina basal, acá también lo tenemos. Es algo característico de todo tejido epitelial. Muy bien. Acá también tenemos. Muy bien. Acá también. Listo. Y ahora tenemos un siguiente tejido o epitelio llamado polimorfo. En este epitelio polimorfo o también conocido de transición, quiere decir que es un tipo de epitelio, muy bien, exclusivamente presente en la zona de la vejiga urinaria, por ejemplo, ¿no? En la vejiga urinaria vamos a encontrar ese tipo de epitelio. Y acá las células van a tener una forma de cúpula. Hay una forma de cúpula. Muy bien.
y es cuando están en su modalidad relajada. Pero a medida que la vejiga almacena orina, esta vejiga comienza a hincharse o a distenderse. Entonces adoptan una forma plana cuando se encuentra la vejiga distendida. Por eso decimos que es un epitelio de transición o polimorfo, ya que pasa de una forma a otra. Muy bien, dependiendo de la situación. Muy bien, chicos. Siguiente. Nos vamos ahora con los epitelios glandulares. Recuerda que aquí es cuando las células van a estar capacitadas de secretar sustancias, ¿no? Y hay dos tipos de epitelio glandular. Hay el tipo unicelular, muy bien, puede ser unicelular o pluricelular, muy bien. Entonces son dos tipos, el unicelular y el multi o pluricelular. Y con respecto a este último, a su vez tenemos tres tipos. Tenemos, dentro del multicelular tenemos al exocrino, al endocrino y al mixto. ¿Ya? Son tres tipos de glándulas multicelulares. Como te das cuenta, el exocrino es cuando va a presentar un conducto al exterior. Muy bien. Sus productos de la secreción van a ser vertidos a la superficie. En cambio, en una endocrino, los productos van a ser vertidos en la sangre, ¿no? Y en una mixta, quiere decir que tiene dos componentes, un componente exocrino y un componente endocrino. Por ejemplo, el páncreas. Su componente exocrino libera el jugo pancreático hacia el tubo digestivo. En cambio, su lado endocrino produce hormonas que van a ser vertidas directamente en la sangre. Muy bien. Entonces, eso es respecto al epitelio glandular. Muy bien. A ver, nos vamos ahora con un siguiente tejido. A ver, el tejido conectivo. Para el tejido conectivo, así como te dije que en el tejido epitelial era avascular y el epitelial, también te dije que tenía poca matriz extracelular, el conectivo sería lo contrario. Hay abundante matriz extracelular y también decimos que ya va a estar vascularizado. Y va a tener muchas funciones que puede ser de relleno, de defensa, de sostén, puede ser sitio de depósito de grasa, entre otros. Y también vamos a ver que en este tejido hay una gran variedad de células que pertenecen a este tejido, que pueden ser las células propias de cada tejido conjuntivo o pueden ser también los fibroblastos o los condroblastos o los osteoblastos, entre otros. Pero también, como te dije, en el tejido conectivo ya hay abundante matriz extracelular, que es un complejo de macromoléculas, o sea, presencia de polisacáridos y proteínas que van a ser secretadas por las células de este tejido y van a ser secretadas hacia el espacio entre célula y célula. Muy bien. Es así que en la matriz extracelular podemos encontrar fibras. Fibras como son, por ejemplo, las colágenas o las fibras elásticas o las fibras reticulares. Muy bien. Recuerda que las fibras elásticas, debido a la presencia de la elastina y las microfibrillas, lo hacen altamente elástica. En cambio, la colágena, por la proteína llamado colágeno, no es muy elástico y posee más resistencia al estiramiento. Muy bien. Y finalmente, la fibra reticular es una fibra muy fina de colágeno. Esas son las reticulares. Muy bien. Y todo eso, como te dije, está presente en la matriz extracelular de
el tejido conectivo. Muy bien. Luego tenemos la clasificación del tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo embrionario. Muy bien. Este tejido conectivo embrionario, vamos a su vez encontrar dos tipos. El conectivo mesenquimatoso, que se encuentra solo en el embrión. Y luego tenemos el tejido mucoso, que es un tejido bastante amorfo, con una matriz tipo gelatina, y también es conocida como la jalea o gelatina de Wharton. ¿Ya? Por otro lado, el otro tipo de tejido conectivo es el propiamente dicho. Y como te das cuenta, a su vez se clasifica en el tejido laxo, que es un tejido que está constituido básicamente por fibras colágenas. Vamos a poner por acá. Abundan las fibras colágenas. Abundan las fibras colágenas. Muy bien. Luego tenemos el denso, el conectivo denso. En este conectivo vamos a encontrar también la presencia de fibras colágenas. Muy bien. Y acá, antes que me olvide, no solamente es colágenas, también elásticas, ¿ya? Ambos tipos. En el laxo. En el denso, sí solamente es colágeno. Muy bien. Y hay dos tipos, el regular, como este, y el irregular, como estás viendo, es por la disposición de las fibras. Muy bien. El conectivo elástico, como su nombre lo indica, va a ser rico en fibras elásticas. Muy bien. Es rico en fibras elásticas. ¿Listo? Y hay otro más que no te lo han colocado por aquí, yo te lo voy a añadir. Es el tejido conectivo reticular. Y las fibras que abundan son las fibras reticulares. Acá abundan las fibras reticulares. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. Entonces, repito. Cuando hablamos de la clasificación del tejido conectivo son el tejido conectivo embrionario, luego el tejido conectivo propiamente dicho, y luego tenemos el tejido conectivo especializado. ¿Muy bien? Entonces, ya hemos visto el primero, que es el embrionario, acá está. El segundo, que es el propiamente dicho, y a su vez se clasifica en laxo, denso, elástico y reticular. Y ahora nos vamos con el especializado. ¿Bien? En el especializado, acá vamos a tener a su vez otra clasificación. ¿Ya? Tenemos el adiposo, el cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar brevemente sobre estos. En el conectivo especializado tenemos el adiposo. Es un tejido que también está adaptado para el sostén, pero sobre todo de almacenamiento de energía. Acá tenemos los lipoblastos que se han derivado o diferenciado en adipocitos. Estos adipocitos van a almacenar grasa. Y a su vez existen dos tipos de tejido adiposo, el blanco, que también se le llama el unilocular, y el adiposo pardo marrón, que se le dice el multilocular. Entonces, te hago aquí una pregunta, chicos.
¿Cuál de los dos estaría relacionado con la termogénesis o generación de calor? Y esto es que a su vez está muy relacionado con su presencia en animales de ambientes fríos. ¿Cuál será, el blanco o el pardo? ¿Cuál está relacionado con la termogénesis, que es la generación de calor? ¿Será el tejido blanco, adiposo blanco o pardo? Muy bien, exactamente, es el pardo, que está presente en abundancia en animales de ambientes fríos y como también lo vamos a ver en esta imagen en los bebés. Cuando los bebés nacen, abunda este tejido graso pardo, que luego va cambiando y se va transformando luego en grasa blanca. Muy bien. Luego tenemos el tejido cartilaginoso. El cartílago es un tejido también especializado para el sostén, ¿no? Pero su consistencia es mucho más rígida, resistente con respecto al anterior. Las células que van a estar conformando este tejido son, por ejemplo, el condroblasto, que lo estamos viendo por aquí. También vamos a encontrar condrocitos. Muy bien. Estos condrocitos van a ser ya las células cartilaginosas maduras que van a estar alojados en cavidades. Muy bien. Estas cavidades son los condroceles. Muy bien. Y el pericondrio, recuerda que es un tejido cartilaginoso que va a recubrir al cartílago. Muy bien. Y dependiendo de qué fibras abunden, tenemos tres tipos de cartílago. El hialino, el elástico y el fibroso. El cartílago hialino va a ser el más abundante, ese de acá. En el feto, por ejemplo, la mayor parte de su esqueleto fue cartílago inicialmente, de este tipo, hialino. Ya cuando uno es adulto, ¿no? El cartílago hialino se restringe a las siguientes zonas. Se restringe a la zona de la tráquea, luego lo tenemos en los bronquios y también lo vamos a tener en la laringe y también en el cartílago de la nariz. Muy bien. El cartílago elástico, por otro lado, va a ser rico en fibras elásticas y va a ser bastante abundante en el pabellón de la oreja, en nuestra epiglotis y también va a estar presente en nuestro conducto auditivo externo. Muy bien. Finalmente, el cartílago fibroso es un cartílago ya mucho más denso, consistente, debido a la presencia de fibras colágenas. Muy bien. Y lo vamos a encontrar en los discos presentes entre vértebra y vértebra. Son los discos intervertebrales. Muy bien. Entonces, dentro del tejido conectivo tenemos al adiposo, cartilaginoso. Ahora viene el tejido óseo y sanguíneo. Paso a la siguiente diapositiva si es que no tienes dudas hasta acá. ¿Todo está claro? ¿Alguna consulta? ¿Va quedando todo claro? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Todo claro? En cuanto al tejido conectivo especializado, tenemos también el tejido óseo. El tejido óseo también es un tejido de sostén, solo que es altamente especializado y se caracteriza por su solidez y su gran resistencia a la tracción.
Claro, gracias al tejido óseo podemos tener un sostén mecánico, podemos realizar la locomoción. También el hueso de cráneo provee de protección y los huesos son reservorio de sales minerales. Entre las células de este tejido que vamos a tener está el osteoblasto, que vendría a ser una célula que se ubica en la periferia del hueso. Esta es el encargado de producir el material orgánico del hueso. También tenemos el osteocito, que es un osteoblasto atrapado en un hueso mineralizado. Muy bien. El osteoclasto, por otro lado, es una célula multinucleada, como estamos viendo, y que se encarga de la reabsorción del hueso. Muy bien. Recuerda que la matriz de este tejido se llama la matriz ósea. Y esta matriz ósea va a presentar fibras colágenas. Y además va a presentar una sustancia llamada la osteocalcina. Gracias a la osteocalcina es que se puede impregnar sales minerales. Y si se impregnan sales minerales, como el fosfato de calcio y el carbonato de calcio, hace que la matriz ósea se mineralice, lo cual le da esa dureza característica al hueso. Muy bien. Es así que la sustancia, ¿no? O matriz ósea ya mineralizada forma unas laminillas. Y acá está, las laminillas óseas. Acá la tenemos. Estas laminillas óseas, que en conjunto con las células, muy bien, van a disponerse de forma alrededor de unos conductos llamados los conductos Haber. Muy bien, acá está. Es así que este conjunto, todo esto, se va a llamar el sistema Haber o simplemente le llaman el ostión. Esto se llama los ostiones. Muy bien. Finalmente, el hueso va a estar cubierto por una membrana llamada periósteo. Y es el periósteo el que interviene en la nutrición del tejido óseo. ¿Ya? Es el periósteo. Acá está. Ahí está. El periósteo es una membrana que va a tener vasos sanguíneos y por lo tanto tiene que ver con la nutrición del tejido óseo de los huesos. Para terminar esta parte de tejido conectivo, tenemos al tejido sanguíneo. Ese tejido sanguíneo o la sangre es una masa líquida que circula, claro, por nuestros vasos sanguíneos, transportando gases, transportando nutrientes a todas las células del cuerpo. Muy bien. El color rojo sabemos que se debe a la hemoglobina, que va a estar presente en los glóbulos rojos. Muy bien, y es así que a continuación te presento las partes de la sangre. Por una parte tenemos a la parte líquida, conformada por el plasma, ¿no? Es una mezcla de proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? Y tiene, claro, abundante agua. Y por otro lado tenemos a las células, como son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿no? Los elementos formes serían las plaquetas. Recuerda que la plaqueta no es una célula. La plaqueta son fragmentos celulares. Muy bien. Entonces, dentro de los glóbulos rojos, acá lo tenemos, estos son los glóbulos rojos. A ver, disculpa.
Estos son los glóbulos rojos. Estas imágenes te está señalando los glóbulos rojos. Recuerda que el glóbulo rojo está relacionado con el transporte de oxígeno, ¿no? Recuerda que en los mamíferos nuestros glóbulos carecen de núcleo, carecen de organelas, debido a que debe tener espacio para el transporte de los gases, ¿no? En cambio, los vertebrados inferiores, claro, en estos glóbulos rojos sí presentan núcleo, pero en los glóbulos de nosotros, los mamíferos superiores o los vertebrados superiores, carecen de núcleo. Recuerda que la proteína que le brinda el color característico es la hemoglobina, ¿ya? Y gracias a esta hemoglobina es que tiene afinidad con los gases oxígeno y dióxido de carbono. Con respecto a los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, tenemos a los neutrófilos, que te lo voy a señalar a continuación. Acá están. Los neutrófilos van a ser los más abundantes, van a encargarse de destruir a los microorganismos invasores de los tejidos y van a representar la mayor parte, ¿no?, de la población de glóbulos blancos. O sea, ellos pueden representar el 60 al 70%. Luego tenemos a los eosinófilos. Los eosinófilos van a representar algo del 4% de la población de glóbulos blancos. Como te das cuenta, su núcleo tiene dos lóbulos y hay bastantes gránulos que le permiten fagocitar los complejos antígeno-anticuerpo. Y finalmente los basófilos son glóbulos blancos bastante raros, ya que pueden estar menos del 1%, y como te das cuenta, presentan también gránulos. Por eso que al neutrófilo, al eosinófilo y al basófilo se le conoce como los granulocitos, porque presentan gránulos. En cambio, al linfocito, que lo vamos a ver por acá, ahí está, que representa entre el 20 a 25% de la población, tiene un núcleo tipo ovoide, ¿no? Y van a ser los más abundantes después de los neutrófilos. Y finalmente el monocito, que lo tenemos por acá, también son células que carecen de gránulos, por eso que el linfocito y el monocito son los agranulocitos. En cuanto a los monocitos, recuerda que se encuentran en la sangre circulando unos 4 días, pero luego emigran hacia el tejido conectivo, transformándose en macrófago. Y son los monocitos, los macrófagos, que se encargan de la fagocitosis. Como te das cuenta, su núcleo tiene una forma de riñón, ¿ya? Y recuerda que las plaquetas son fragmentos celulares, no son células. Son fragmentos de una célula llamada megascariocito, ¿ya? Que son fragmentos del megascariocito. ¿Muy bien? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Alguna duda respecto al tejido conectivo? Sea de los 3 tipos, que era el tejido conectivo embrionario, propiamente dicho, o el especializado. ¿Todo está claro? Muy bien, continuamos entonces.
Muy bien, entonces con este tejido muscular vamos a hablar de 3 de 4 tejidos animales. Muy bien. Recuerda que el tejido muscular es un tejido diferenciado, especializado, eh, con una propiedad llamada contractibilidad, que hace posible pues el movimiento del cuerpo. Pero sabemos que existen dos tipos de musculatura o tejido muscular. Lo vamos a ver aquí. Tenemos al tejido esquelético y el muscular, perdón, el, el esquelético y el liso. A ver, estriado esquelético y el estriado, pues el cardíaco y el liso. Muy bien, acá hay una clasificación. Ustedes también lo tienen en su material y es importante saber esta clasificación. ¿Por qué se le llama estriado y por qué se le llama liso? Estriado, y acá regreso nuevamente a esta diapositiva, se le dice estriado por la presencia de fibras, ¿no? Fibras que van a estar conformadas a su vez por una gran cantidad de miofibrillas, ¿no? Que corren paralelamente a lo largo de la fibra, alternando zonas gruesas con zonas finas, lo que le da ese aspecto estriado. Muy bien. Y sabemos que la unidad funcional de esta miofibrilla va a ser el sarcómero, que tiene una banda oscura, que es la banda A. Muy bien. Y va a presentar también zonas de filamento fino que se sobrelapan con estos gruesos, ¿no? Por ejemplo, la banda I, como lo estamos viendo en la imagen, va a estar conformado por una zona clara, ¿no? Y la línea Z es una banda oscura en el centro de la banda I. Es preciso que notes esta diferencia y puedas pues aprenderte, ¿no? Nuevamente, tenemos acá que la banda A solamente incluye los filamentos gruesos con los sobrelapamientos de los filamentos delgados. La banda, esa es la banda A, como lo dice por acá, ¿no? La banda H, que está justamente en el centro, la banda H, o la banda, sí, la banda, a ver, la banda H, acá está la banda H, es justamente la banda H, por acá está. Ahí está la banda H. Acá está. La banda H solamente incluye filamentos gruesos, ¿ya? Y justamente la banda, esta de aquí, que es la banda I, incluye filamentos delgados. La delimitación del sarcómero son las líneas o discos Z. Muy bien. Acá nuevamente, en esta imagen, te va a hacer entender mejor. Vamos a pintarlo, ¿ya? Para que no haya confusión. Acá está. Lo voy a pintar. La banda I, lo estás viendo acá. Ahí está, la banda I. Esa es la banda I. Y acá está otra banda I. Esto. Muy bien. Ahora, muchas veces hacen referencia que esta partecita se llama media banda de I. A ver, de nuevo ya. Esta media banda de I y esta la otra media banda de I. Y todo esto es la banda A. Recuerda que la banda A, que está acá también, la banda A incluye los filamentos gruesos con los sobrelapamientos de los filamentos delgados. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, chicos. ¿Y cómo es que se da la contracción muscular? Se da por el deslizamiento de los miofilamentos de actina entre los miofilamentos de miosina. ¿Cuáles son los filamentos de actina? Son los aquí representados en rojo.
y los filamentos de miosina son los representados en azul. Entonces, cuando estos filamentos de actina, como estás viendo en la imagen de abajo, se acercan o se encuentran, se quieren acercar y luego se alejan, entonces se acercan, se alejan, se acercan, se alejan. Eso viene a ser la contracción muscular. Muy bien. Listo, chicos. Continuamos entonces. ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. Ya, en cuanto a la clasificación, como te decía, la musculatura estriada se clasifica en musculatura esquelética y la cardíaca, ¿no? Tú sabes que la musculatura cardíaca es exclusiva del corazón, está conformando el miocardio. Y recuerda que la fibra muscular cardíaca es corta, puede presentar uno o dos núcleos en la parte central. En la musculatura esquelética, por ejemplo, allí estos músculos son los que generalmente se insertan en los huesos del esqueleto, ¿ya? Aquí las fibras van a ser más cilíndricas, son más largas y a diferencia del cardíaco, la contracción de la musculatura estriada esquelética es voluntaria. En cambio, la cardíaca es involuntaria. Eso también hay que recordar. Muy bien. Y en cuanto al tejido muscular liso, el liso conforma la musculatura visceral. Muy bien, y por lo tanto, esto es, eh, forma parte del estómago, del útero, de los intestinos. Quiere decir que allí la acción o la contracción sería involuntaria, no voluntaria. Y también hay que precisar que en las células de este músculo liso van a ser alargadas, fusiformes, con un solo núcleo en la posición central. Muy bien, entonces hay que repasar ese cuadrito comparativo que está en tu separata, donde te compara cómo es una musculatura estriada esquelética, cómo sería una cardíaca y cómo sería una lisa. Muy bien. Y finalmente el último tejido animal, que es el tejido nervioso. Este tejido nervioso, es un tejido, ¿no? Altamente especializado, sus células bastante desarrolladas, ¿no? Tienen la propiedad, ¿no? Desarrollada de irritabilidad y conductibilidad. Y recuerda que el tejido nervioso proviene del ectodermo, a excepción, claro, de la microglía, ¿no? Pero luego las demás células se originan del ectodermo. Hay dos tipos de células que son las famosas neuronas. Acá está. Tenemos a las famosas neuronas y a las neuroglías. Muy bien. Las neuronas son las células nerviosas propiamente dichas. Acá tenemos la representación típica de una neurona, ¿no? Tiene una zona llamada, es de la zona del cuerpo, ¿no? O también conocido como soma, o también conocido como pericarium. Y esta zona alargada se llama pues el axón. Muy bien. Esta neurona, ¿no? Va a presentar en la zona del soma, ¿no? En la zona del cuerpo, un núcleo y unas prolongaciones, ¿no? Cortas, llamadas dendritas. Recuerda que en el axón de los mamíferos, por ejemplo, va a estar mielinizado, quiere decir va a estar constituido por vainas de mielina y esta mielina garantiza de que la transmisión del impulso nervioso se dé de manera rápida, ya que sería saltatoria. Muy bien. Recuerda que a nivel del sistema nervioso central, muy bien, el responsable de la síntesis de mielina serían los oligodendrocitos, ¿ya?
los oligodendrocitos, que son un tipo de neuroglía, estarían sintetizando mielina, ¿ya? Sintetizan mielina, pero a nivel de sistema nervioso central, ¿ya? En cambio, a nivel de sistema nervioso periférico, quienes realizan sería la síntesis por las células de Schwann, que es a nivel del sistema nervioso periférico. La célula de Schwann sintetiza mielina, ¿ya? En cambio, a nivel del sistema nervioso central es el oligodendrocito. Otras células nerviosas son las neuroglías, como es el oligodendrocito, como es también la célula ependimaria, como es la microglía, como son los astrocitos, por ejemplo, ¿no? Las neuroglías, como su nombre pues lo indica, son células nerviosas, pero que se encargan de apoyar, de asistir a la neurona. ¿De qué manera? Por ejemplo, los astrocitos, como dice por acá, el astrocito es el encargado de dar sostén y nutrición a la neurona. Luego tenemos al oligodendrocito acá, y lo dije hace un rato, tiene que ver con la formación de mielina a nivel del sistema nervioso central. Esto es, a nivel del cerebro y médula espinal. Luego tenemos a la célula ependimaria. La célula ependimaria son células que están relacionadas con tapizar cavidades ventriculares, ¿ya? Cavidades ventriculares del encéfalo, como también en la célula ependimaria tapiza el conducto epéndimo de la médula espinal. Muy bien. Y a todo esto, recuerda que gracias a las neuronas y la disposición que tienen o la estructura que tienen, permite realizar tener ese contacto funcional, esa unión funcional llamada sinapsis, que permite el contacto entre neurona y neurona o neurona y célula efectora, la cual permite la transmisión del impulso nervioso. Y como te dije, gracias a que el axón se encuentra mielinizado, la conducción se da a través de esos espacios desmielinizados llamados los nodos de Rambier. A través del nodo de Rambier se da la transmisión del impulso nervioso saltatorio. Muy bien. Listo, chicos. Otra consulta adicional. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Perfecto. Entonces, hasta aquí, como no hay dudas, vamos desarrollando de repente algo la separata. De repente alguna duda, chicos, hasta aquí, por favor, plásmalo a través del chat. Si es que no quieres activar audio, puedes indicarlo a través del chat. Muy bien, este es el material de esta semana. Tú cuentas con este material donde ¿no? Ponen este mapa conceptual bastante, ¿no? Bastante simple, cómo se te propone lo que vamos a desarrollar o se ha desarrollado en esta semana. Los tejidos vegetales, recuerda que tenemos los meristemáticos, que son estos tejidos indiferenciados, que luego cuando se diferencian en tejidos adultos tenemos a continuación estos tipos.
¿Mm? Muy bien, en breve te respondo, voy a terminar esta parte. Entonces, en cuanto a los tejidos vegetales, ya hemos revisado todos estos aspectos. Muy bien, tenemos por acá, también revisamos acerca de los tejidos protectores. También acá tienes bastante información que repasar, chicos. Acá también hablamos de los diferentes parénquimas. Muy bien, ahí está, los tejidos de sostén con el respectivo, con la respectiva imagen. Acá tenemos los tejidos secretores. Acá tienes un cuadrito resumen de los diferentes tejidos animales. ¿Mm? Tejido epitelial. Te sugiero que estudies y repases esta parte. En esta parte, te dice algunos ejemplos de cada tipo de tejido. Muy bien. Hay que repasar, por ejemplo, si te preguntan en el examen, ejemplo de tejido simple, ¿no? Plano, por ejemplo. Acá tienes, por ejemplo, en la cápsula de Bowman, el alveolo abunda. El tipo simple cúbico, también en las asas de Henle, por ejemplo. Esto hay que repasar. Ujú, acá también tienes, hay que repasar esta parte. Acá está el tejido conectivo. Ahí está, mira. Este era el tejido conectivo, como te diste cuenta, se clasificaba inicialmente en tres, pero a su vez cada uno de estos tres se subclasificaba en estos. Ahí está lo que es la matriz extracelular. Acá está tejido sanguíneo. Recuerda, ahí está justamente las imágenes de cuál es la estructura o forma de estos glóbulos blancos. Bien, ahí está el tejido óseo. Acá está justamente lo que habíamos hablado de la estructura del sarcómero. Recuerda que el sarcómero es la unidad funcional del tejido estriado, sea del esquelético o cardíaco. No está en el liso, ¿ah? Y acá está esta tablita que yo te decía. Esta tablita comparativa hay que repasar. Muy bien. Entonces, osteoblastos, por acá. Vamos a ver lo que tu compañero preguntaba. Acá está. Acá, este. Entonces, cuando hablamos justamente a ver, disculpen, de la osteoporosis, recuerda que todo en nuestro cuerpo está en equilibrio. Si bien te había dicho, por ejemplo, por aquí, cuando hablamos de tejido óseo, te decía pues que en el tejido óseo encontramos el osteocito, encontramos al osteoblasto y el osteoclasto.
En cuanto al osteoblasto, por ejemplo, el osteoblasto era el encargado de producir lo que son la materia orgánica, ¿ya? El osteoclasto era aquel encargado de reabsorber el hueso. Muy bien. El osteocito era aquel que se encontraba atrapado en la cavidad. Entonces, el equilibrio va, o la interacción de la célula del sistema óseo, perdón, está totalmente regulada. Mientras que hay formación gracias a los osteoblastos, hay reabsorción con el osteocito. Pero imagínate que la interacción de estas células pierde su equilibrio, haya una desregulación debido a, no sé, una hormona no esté funcionando bien o de repente otras sustancias como las citoquinas no están interactuando como debe ocurrir y da justamente como resultado este desequilibrio que termina en osteoporosis, ¿no? Entonces, porque se entiende que al haber equilibrio, formación, reabsorción, ¿no? Manteniéndose el equilibrio. Pero si de repente la reabsorción supera a la formación, entonces obviamente el resultado sería pues esta enfermedad metabólica que disminuye la densidad mineral del hueso. Muy bien. Y por lo tanto llevaría pues a la consecuencia de deteriorar la estructura del hueso, o sea, una debilidad esquelética que puede producir fracturas por un traumatismo mínimo, ¿no? Puede ocurrir pues una fractura de cadera, de muñeca, etcétera. Muy bien. A ver, espero haberte respondido, a ver, Ronaldinho, ¿no? La pregunta de osteoporosis. Ahora vamos con tu compañera Dayane. Dayane, a ver, ya, me voy a descargar la imagen y te la voy a compartir. Muy bien, a ver cómo me la descargo por acá. A ver, voy a dejar de compartir, chicos, para poder descargarme esa pregunta. Muy bien, luego viene la pregunta 8. A ver, primero voy a resolver la duda de tu compañera Dayane y luego viene la pregunta 8. ¿Ya? A ver, listo. A ver, listo. Dice, a ver, ¿cuál sería la secuencia de bases nitrogenadas del ácido nucleico que originó a los últimos 7 codones de esta secuencia en el ARN mensajero? ¿Cuál sería la secuencia de bases nitrogenadas del ácido nucleico que originó a los 7 últimos codones en esta secuencia? Pero, ¿dónde está la secuencia? A ver. Muy bien. Sí, sí, porque falta una parte ahí, ¿no? Ya, mientras me vas enviando, voy viendo la pregunta 8 que dice Fátima. Ahí está, ya, me mandaste, está bien. A ver.
Listo, entonces ahí tienes la secuencia. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuántos aminoácidos tendrá la proteína traducido? ¿Cuál es el triplete? ¿Y cuál es el triplete sin sentido, no? A ver, comenzamos con esta. A ver. AUG. AUG. Luego viene el U. A ver. U. Acá, este. Acá viene 3. A ver, ok, este. Ya. Entonces, ¿cuántos aminoácidos tendrá? A ver, la proteína traducida, ¿cuál es el triplete sin sentido? Entonces, los codones stop, hay que recordar, los codones stop, voy a aumentar acá el tamaño, era el el UAG, el UAA. Entonces, para comenzar, no veo U acá, el UAG, el UAA. Entonces, este es el codón stop. Hasta ahí vamos bien, este es el codón stop. Luego, se dice acá, muy bien. Entonces, tenemos acá, contando desde este hasta aquí, hay 14 codones que van a codificar un aminoácido. Porque recuerda que el codón stop no codifica nada. Si bien hay 15 codones, el último codón es un codón stop que no codifica nada. Muy bien. A ver. Uh, ah, Entonces, si has contabilizado, entonces, ¿cuál dice? ¿Cuántos aminoácidos tendrá la proteína traducida y cuál es el triplete sin sentido? Entonces, AG. Los otros tripletes te dicen, ¿no? Pero acá no es AGA, es UGA, acá y es UAA. Acá hay una corrección. Acá es el UGA, ¿ya? Acá es U. Ya. Entonces, ¿cuál sería la secuencia de base nitrogenada del ácido nucleico que originó a los últimos 7 codones? A los últimos 7 codones en esta secuencia del ARN mensajero. Los últimos 7 codones, a ver. Entonces, si solamente me enfoco, a ver, a vamos a ver. Simplemente, este es un ARN mensajero. Hacemos el complementario. Podemos hacer el complementario, hacer la transcripción. Pero mire el sentido, es muy importante. Si hacemos el complementario sería C, a ver, mejor luego de adelante hacia atrás, ya que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá. Entonces, citosina. eh,
Ese es como timina de adenina, timina, citosina. Ya. Y acá sería citosina, timina, citosina. Pero acá el sentido, si acá es 3, acá sería 5. ¿Ya? Si es complementario, porque si es transcripción y si copias, mantienes el sentido. ¿Ya? A ver. Después acá, este es el otro triplete. Guanina, guanina, citosina. Luego tienes acá, si ese subracilo, como una timina, AAG. Después aquí sería CCA. Y acá sería, es como guanina, timina, TTG. Acá sería GGT. Muy bien. A ver, vamos viendo ahí. Entonces, buscamos ATC, pero que termine en 5'. 5', 5', ya, acá, ATC. Luego viene CTC. Luego, a ver, espérate, CTC acá. Luego GGC, ahí está. Luego AAG, ahí está. Luego CCA, acá está, CCA. Luego TTG, ahí está, TTG. Y luego viene, a ver, citosina, a ver, acá me he perdido. ¿Dónde era? Acá sea adenina, timina, guanina, guanina. A ver, ¿cuántos aminoácidos? ¿Cuántos? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sería este, ¿no? Timina, guanina, guanina. Ajá, ya. Si acá es 5', y acá te ponen 3'. Ajá. Adenina, timina. Acá es timina necesariamente. 7 citosina, guanina, citosina, guanina. Ajá. Probablemente ha habido una corrección ahí en aula. Acá. A ver. A ver, a menos que esta no codifique. A ver. UUC. UUC. AU. Este. C. A. Ya. Mm, Ya, mira. Puede ser, como te dice acá, ya, más o menos voy entendiendo la situación acá. Lo que pasa es que para que se sintetice, mira, si te dice que necesitas los 7 últimos codones de esta secuencia, dice, ¿cuál sería la secuencia base nitrogenada del ácido nucleico que originó los 7 últimos codones en esta secuencia de ARN? Ya. Sucede que para que haya una codificación, ¿ya? Se necesita sí o sí un codón de inicio y un codón stop. A ver, me esperan un ratitito. ¿Sí? Ya, disculpen chicos. Ya, entonces, yo creo que es así, mira.
Para que esta secuencia de, a ver, de ADN sea contraparte con estos codones, ¿no? Perdón, los codones en el ARN. Entonces, tiene que ver siempre una secuencia que sintetice un codón de inicio para que esta de aquí pueda sintetizarse en aminoácidos. No sé si me dejo entender. Repito esta parte. Entonces, por eso que te dicen, ¿no? ¿Por qué aparece, ¿no? Este, este TAC, porque sucede que cuando tú, ¿no? Haces la conversión, ¿no? De este sería, pues, lo que es el AUG. El AUG, que es el codón de inicio, proviene del TAC, ¿ya? Proviene de la secuencia de ADN, en este caso partiendo del 3', porque es complementario, ¿recuerdas? Entonces, porque si hicieras un transcripto de, por ejemplo, si este RN vino de un ADN, mantienes, si vas a hacer la transcripción, en el mismo sentido, mantienes 5' y puedes continuar con adenina, timina, guanina, ¿no? Después viene timina, adenina, es la copia fiel. Esa es la transcripción que podría ser la opción, porque en la naturaleza se puede tomar como referencia la cadena 5 a 3 como la de 3 a 5. Pero respetando lo que dice acá la pregunta, ¿no? Tú puedes considerar, ¿no? El complemento. En este caso, si el ARN, te dicen acá, es un sentido de 5 a 3 y quieres hallar el complementario, que sería de 3 a 5, haces el complementario. Si este ARN es AUG, quiere decir que provino del complementario TAC. Entonces, te dice, codón de inicio, no, claro, el codón de inicio es AUG, pero ¿qué lo generó? ¿Qué generó el codón de inicio? La secuencia TAC, ¿ya? Por eso que te dice acá, te ponen el TAC, ¿ya? El TAC y te ponen toda esta secuencia de acá. Ya puede ser confuso, sí, yo entiendo esa parte, pero si no te dan otra opción, no estamos viendo otra opción, sí o sí debe considerarse sí o sí un triplete que dé o que sintetice el codón de inicio. ¿Para qué? Como tú sabes, codón de inicio da el inicio o pone el inicio de la síntesis de los aminoácidos por parte de cada uno de los codones. ¿Ya? Entonces, esa es la única explicación que podría darte a esta parte para poderlo comprender y buscar una mejor respuesta. ¿Ya? Entonces, repito, como te está dando en estas opciones y hasta ahí estábamos bien, según lo señalado en amarillo, estábamos bien, pero para que estos codones puedan sintetizar un aminoácido, siempre tiene que haber un triplete de inicio. En este caso, un triplete que sintetice, o mejor dicho, dé al codón inicio. Y este codón de inicio dé lugar al inicio de la síntesis de la metionina y con ello, ¿no? La síntesis de la proteína, ¿ya? Eso es lo que podría justamente explicar sobre esta pregunta 15, ¿ya? Y claro, acá te dice AUG, no puedes poner AUG porque estamos buscando el ácido nucleico que originó. Entonces, el ácido nucleico que origina es una secuencia de ADN, ¿ya? Y acá está el uracilo y no es, pues. Muy bien. Listo, chicos. Otra duda. Voy a salir de aquí. Creo que la duda era de, por ahí me mandó Fátima, me parece, Fátima la pregunta 8, ¿no? A ver, vamos con la pregunta de clase, ¿ya? Con la pregunta de la clase, porque es de la clase, de la clase. Vamos con la pregunta de la clase.
Muy bien, dice relacionar cada célula con el tejido animal donde se encuentra y elige la alternativa. Muy bien. A ver, esta es, ¿no, Fátima? Esta pregunta 8, ya. Osteoblasto, te dice, ¿no? Osteoblasto, adipocito, condrocito, fibroblasto. A ver. Ya, entonces vamos a relacionar. A ver, osteoblasto, lo relacionas, vamos a activar acá la osteoblasto. Osteoblasto tiene que ver con el tejido óseo. Ya. Adipocito tiene que ver con el tejido adiposo. ¿Dónde está el tejido adiposo? Acá está. Después el condrocito. El condrocito tiene que ver con el tejido cartilaginoso. Acá está. Luego viene el fibroblasto. El fibroblasto tiene que ver con tejido conjuntivo, conectivo. Acá, fibroblasto. Muy bien. Y cuando habla la sangre, que es el tejido sanguíneo, ahí podemos poner glóbulo rojo, glóbulo blanco, que también es conocido como leucocito. Entonces la secuencia es 3, 1, 4, 5, 2. Esa es la secuencia. Muy bien. Anótalo. Entonces la clave acá de la 8 estaría 3, 1, 4, 5, acá, en la A. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de esta semana que quieres que se desarrolle? ¿O de repente alguno de ustedes tiene alguna otra duda respecto a las semanas anteriores? No, entonces lo que voy a hacer es volver a la separata, a la pregunta número 1. A la pregunta número 1. Acá está. Te dice, ¿no? Cuando la planta del pino empieza a crecer, ocurre un incremento en el grosor del tallo y las raíces. Dice, crecer, mira, palabra clave, crecer, grosor, formándose un nuevo tejido externo de protección. Ya, protección es la otra palabra. Entonces, si hay crecimiento en grosor, estamos viendo la presencia de un cambio o meristemo secundario. Y a la vez presencia de meristemo secundario, decimos que se trata de una planta leñosa. Entonces, cuando hablamos de una planta leñosa, ¿cuál es el tejido de protección? ¿Es la epidermis o la peridermis? En plantas leñosas, ¿cuál es el tejido de protección? ¿Epidermis o peridermis? Es la peridermis, ¿cierto? Entonces, te dice, formándose un nuevo tejido externo de protección, el cual está constituido, a ver chicos, la constitución de la peridermis es teoría, la peridermis está constituido por suber, Cambio y cambium y parénquima. parénquima. Muy bien, esa es la peridermis. Entonces la clave de la 1 está en la D de dado. ¿Ya? Esa es la clave. Nos vamos con la segunda pregunta. Si es que de repente quieres que se desarrolle otra pregunta, me avisas, ¿ah? Pero yo voy en orden, si es que no me dices nada. Entonces, nos vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es esta, ¿no? Te dice, ¿no? En los animales se encuentra, pues, un epitelio de revestimiento
Este epitelio está formado por 2 o más estratos, te dice. O sea, no es una sola capa, son varios estratos y es de revestimiento. Y que puede ser morfológicamente distinto, quiere decir que puede ser de repente, no sé, puede ser plano o puede ser cúbico tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué epitelio sería? Sería un epitelio estratificado. Muy bien, sería un epitelio estratificado. ¿Listo? Vámonos con la siguiente pregunta, la pregunta número 3, que dice, como parte de los tejidos que se encuentran en órganos y estructuras jóvenes de las plantas, el tejido meristemático primario. ¿Cuál es el primario? El que está relacionado con el crecimiento longitudinal, ¿cierto? Con el crecimiento longitudinal. Y este tejido se encontraba, ¿te acuerdas? En el ápice, en los extremos, ¿no? Entonces, no está en el mesófilo, en la corteza de raíces, no, en el sube. ¿Estaría dónde? En el ápice o extremo, ¿no? De las ramas. Entonces, la clave de la 3 estaba acá. Muy bien. Ahora la pregunta 4 te dice, Miss, dime, ¿cómo sí, es un epitelio pseudoestratificado? un epitelio pseudoestratificado. Un epitelio pseudoestratificado, nos vamos a sacar la imagen, a ver, estoy acá. A ver, voy a agrandar esto, ¿ya? Mira, vamos a ver este nada más. Este de acá, mira, para que te des cuenta. Estás viendo que en este epitelio hay varias capas. Muy bien. ¿Hasta ahí? Bien. Son más de 2 capas. Eso se llama estratificado. Pero ¿qué pasa en un pseudoestratificado? En un pseudoestratificado da la impresión que fueran varias capas. Da la impresión. Pero la verdad es que si tú miras bien, te voy a indicar con puntitos. Si tú miras bien, cada una, cada una de estas recae sobre la misma membrana basal. Cada una, mira esta, todas. Entonces da la impresión que fueran varias capas, pero realmente es una sola capa porque todas recaen sobre la misma membrana basal. En cambio acá, en el estratificado, por acá, solamente las que recaen sobre la membrana basal son las de la primera capa, porque las de arriba no tocan la membrana basal. Eso es un estratificado. En cambio acá, la pseudoestratificada da la impresión. Muy bien. ¿Listo? Espero haber ayudado en esa parte. A ver, en un momento te ayudo la otra pregunta que me... A ver, ¿cuál de las preguntas? Fátima, creo me escribiste. Fátima, ¿cuál de las preguntas? La 98, la 98 era, ¿no? 98. A ver, te dice ahí. Le dice, un paciente de cáncer hace una encefalitis aguda luego de una intervención quirúrgica. El neurocirujano pide la asistencia de un infectólogo. O sea, si hay una encefalitis, quiere decir que hay una inflamación a nivel de la zona, pues, cerebral, una inflamación. Quien diagnostica, ¿no? Pues que esa inflamación llamada encefalitis es causada por un agente patógeno que puede ser Neisseria. No obstante, luego de una semana el paciente sale milagrosamente del cuadro y finalmente logra su recuperación. Señale qué célula de tejido nervioso es la responsable de ello. Señale qué célula. Ya. ¿Cuál de las células ha sido responsable de que esta persona haya salido pues de este cuadro? Ya. Entonces, vámonos al tejido nervioso. ¿Dónde está? Acá está. Ya, mira. Estas son las células nerviosas. ¿Cuál de estas será? Y creo que no te mencioné la breve explicación que te dije sobre la microglía. ¿Cuál era el papel de la microglía? Era la defensa. Acá está la microglía.
La microglía es esta de aquí. Y su papel es la defensa. Obviamente defensa a nivel del tejido nervioso, ¿no? Esa sería la respuesta a esa pregunta 98. La respuesta sería E, microglía, ¿ya? ¿Listo? ¿Todo bien, Fátima? ¿Entonces estamos bien? Listo. A ver, continúo. Bueno, me quedan unos cuantos minutos, así que chicos, si hay otras dudas particulares, por favor, láncelo a través del chat o si quieres activar tu audio, también dale. Mientras no hayan dudas, yo continúo con el desarrollo de la separata. Muy bien. ¿Alguna duda? Ya, continúo entonces. Entonces estaba aquí en la pregunta 4. Muy bien. En la 4 te dice acerca del floema. Sabemos que el floema es un tejido conductor, ¿cierto? Y eso es un tejido que se encarga de transportar moléculas nutritivas, sí, porque a diferencia del xilema que transporta agua y sales minerales, el floema transporta sustancias nutritivas. Entonces, desde las hojas hacia el resto de la planta, claro, porque las hojas son los lugares donde se produjeron esas sustancias nutritivas. Entonces, las células de este tejido son denominadas, te dice acá, las células de este tejido son denominadas, claro. ¿Cómo se llaman las células que conforman este tejido llamado floema? ¿Cuáles serán? ¿Serán las cribosas, las guardas, traqueidas? ¿Cuáles serán? ¿Recuerdas cómo se llamaban las células que forman el floema? Son las células cribosas, que constituyen los tubos cribosos. Las pétreas y esclereidas es lo mismo, son células del esclerénquima. Las traqueidas en el xilema y las guarda también son conocidas como las células oclusivas del estoma, por si acaso. ¿Ya? A ver, continuamos. Si no hay dudas, seguimos con la pregunta número 5. Te dice, en los diferentes organismos, cada tejido cumple una función en particular. ¿Cuál de los siguientes tejidos tiene una función de sostén? A ver, ¿cuáles eran los tejidos de sostén? ¿Colénquima? El colénquima y el esclerénquima. Pero acá tengo nada más colénquima, entonces la clave de que sería colénquima. ¿Muy bien? La 5, la D. Siguiente pregunta, la 6 te dice acá, ¿no? En las plantas superiores, los haces vasculares están conformados por... ¿Qué son los haces vasculares? El xilema y el floema. Claro, entonces exactamente, cuando hablamos de los tejidos conductores, por donde circula, por ejemplo, la savia, ¿no? A eso nos referimos, ¿ya? Recuerda que por el xilema se traslada lo que es la savia bruta, que transporta agua, sales minerales, y por el floema, la savia elaborada. Muy bien. Recuerda que el xilema y el floema son los que conforman las haces vasculares, que tiene que ver con la conducción. Muy bien. 6, el enano, hasta ahí vamos bien. Después la 7 te dice, ¿no? De los tejidos vegetales que se detallan a continuación, ¿cuál estaría conformado por células muertas? Por ejemplo, el meristemo, ¿no? El floema tampoco. El parénquima tampoco. Es el esclerénquima. Y también si te ponen xilema, también era el xilema, ¿ya? Pero que te ponen esclerénquima, así que es el esclerénquima. Luego la pregunta número 8 lo hicimos hace un rato. La 9, te dice por acá, es un tejido que tiene la función de almacenar energía, pero también tiene la función de sostén y también protección de órganos. ¿A qué tejido hace referencia? Que aparte de ser sostén, haga reserva de energía. Ahí estamos hablando del tejido adiposo, ¿no? Que se encarga justamente de almacenar energía en forma de grasa.
que proviene de nuestra alimentación. Muy bien. La 10. Los tejidos van a estar formados por células, pero no necesariamente estas son únicas e idénticas. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes células pertenece al tejido óseo? ¿Cuál sería? 1 y 4. A ver, ¿Osteocitos? osteocitos, también osteoblastos, ajá, claro, 1 y 4. Sería 1 y 4 que está en la B de bueno. Muy bien. Luego tengo la 11. La sangre es un tejido también, ¿no? Es un tejido en estado líquido. Participa de manera vital en los animales, pues se encarga de transportar gases como CO2 y oxígeno, así como también nutrientes. ¿Cómo podemos definir a la sangre entonces? ¿Es un tejido conectivo? Sí. Un tejido conectivo especializado, ya. ¿Qué más? ¿Sería soporte? No, no es soporte. Tiene que ver con qué. A ver. Encargado de eliminar sustancia de desecho, no necesariamente. Es acuoso, libre de cuerpos celulares, más bien hay células. ¿Es exclusivo de mamíferos? No, no es exclusivo de mamíferos. La sangre también está presente en otros en vertebrados, entonces. Soporte, nutrición. Entonces, sabemos que la sangre es un tejido conectivo. ¿Es un tejido conectivo especializado? Sí. ¿En estado líquido? Sí. Y que presenta células que van a cumplir una función determinada. Entonces, la que mejor resume todo lo que te acabo de decir está en la A. ¿Listo? La 11, la A. ¿Todos de acuerdo hasta allí? ¿Estamos Sí. bien? La E no podría ser. ¿Cuál? La E. La E. Lo que pasa que te dice, es un tejido conectivo acuoso, muy bien, pero que te dice libre de cuerpos celulares, o sea, que no tiene células. Entonces ahí automáticamente no lo acepta, porque tú sabes que la sangre tiene células. El glóbulo rojo, el glóbulo blanco. ¿Ya? Muy bien. Ya. Siguiente, siguiente. La pregunta número 12. Te dice, ¿no? Los tejidos constituyen a los órganos, los cuales a su vez forman los sistemas, ¿no? De acuerdo con esto, ¿cuál es el tejido altamente especializado cuyas células tienen muy desarrolladas la propiedad de irritabilidad y conductibilidad? ¿Te acuerdas? ¿Qué Tejido tejido? nervioso. El nervioso. Por lo tanto, la clave estaba justamente en la de dado. En la pregunta número 13, te dice indicar si los enunciados son verdaderos o falsos, ¿no? Respecto al tejido conductor de las plantas. Muy bien, a ver, está constituido, o sea, los tejidos conductores, está constituido por xilema y floema, verdadero. El floema transporta la savia bruta. ¿El floema? No, ¿verdad? El Era el xilema. xilema. Ajá, eso es falso. Los vasos leñosos presentan células sin protoplasma. ¿A qué se refiere con vasos leñosos? Que son los elementos del xilema. Entonces, el xilema presentaba células muertas, células sin protoplasma. Verdadero. ¿Verdad? Ajá, verdadero. Los tubos cribosos tienen células vivas con paredes celulares lignificadas. Recuerda que el tubo criboso son elementos del floema. Claro, tienen células vivas, sí, perfecto. Pero las paredes celulares tienen celulosa. Cuando te dicen celulares lignificadas rápidamente, hace referencia a células muertas. Entonces, son células vivas, no son células muertas. Entonces, eso es falso. El xilema estaría conformada por tráqueas. Sí, los elementos del xilema son las tráqueas, así como en el floema los elementos son los tubos cribosos. Muy bien, entonces repito, la respuesta sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y está en la E de enano. Para ir acabando, siguiente pregunta 14. Te dice, el tejido muscular se caracteriza por la contractibilidad.
Esto permite el movimiento y el desplazamiento. Una variedad de este tejido presenta células cilíndricas, multinucleadas, algunas de las cuales tienen gran extensión, ¿no? Si has revisado el cuadrito comparativo que te dije que debes repasar, rápidamente dices, ya acá está, mira, no lo puedo ver. Rápidamente dices, se trata de una musculatura estriada esquelética, ¿ya? La que se encuentra generalmente adherida a los huesos. Sí, sus células son cilíndricas y van a presentar varios núcleos, ¿ya? Y recuerda que la contracción de este tipo de musculatura va a ser voluntaria. Todo eso está en el cuadrito comparativo de tu material, de tu separata, ¿ya? La 14 entonces es la A. ¿Qué quiere decir contractibilidad? Contractibilidad. O sea, cuando hablamos de contracción, y acá vamos, ¿no? Aquí a la musculatura. Obviamente, cuando se da el deslizamiento de estas fibras, que en el PPT que te estoy mostrando a continuación, representado de color rojo y azul, el rojo son los filamentos delgados y el azul los filamentos gruesos. Cuando los filamentos delgados rojos se acercan entre ellos, o se alejan, se acercan o se alejan, se da el deslizamiento y por ende la contracción. Y gracias a la contracción o la contractibilidad es que se da el movimiento. Gracias a los músculos podemos desplazarnos, movernos. A eso hace referencia, ¿ya? Entonces, te decía que hay una comparación, ¿no? Hay un cuadrito, lo tienes en el material, sino que ahorita no puedo acceder al material porque saldría, ay, discúlpame, voy a retroceder entonces. Por acá, aquí, acá está. Este material, esta parte tienes que revisar. Te dice acá, ¿no? La musculatura esquelética es multinuclear periférica, tiene la forma cilíndrica, y es de contracción voluntaria, ¿ya? O sea, tú decides cuándo contraer. En cambio, cuando es involuntaria es cuando tú no tomas la decisión, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese cuadrito, como te decía, hay que repasarlo bien. Muy bien, chicos. Y la última pregunta, la pregunta número 15, hace referencia a los meniscos. Muy bien. Te dice ahí, ¿no? Ahí ya está con la respuesta. Pero rápidamente te dice, ¿no? Los meniscos se encuentran rellenando los espacios comprendidos entre superficies articulares del cuerpo y se encargan de estabilizar las articulaciones. Asimismo, logran absorber el impacto del choque entre las superficies articulares. Muy bien. Ahí, ¿cuál es la clave? Recuerda que cuando hablamos del tejido cartilaginoso hay tres tipos: hialino, elástico y fibroso. Ahí sería justamente el del tipo fibroso, que se caracteriza por tener mayor cantidad de fibras colágenas y es mucho más resistente. Muy bien, chicos, con esto ya me despido porque ya me pasé 2 minutos. Muy bien, hasta ahí todo claro, chicos. Muy bien, recuerda que el siguiente miércoles nos encontramos en el mismo horario para poder desarrollar algunas dudas que tengas. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Cuídese. Hasta luego. Gracias.